Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, amén. El día de hoy, mis amados hermanos, vamos a iniciar nuevamente con nuestras transmisiones en vivo de la tarde de lunes a viernes, amén. Pero ahora la vamos a empezar el martes. Bueno, vamos a empezar con un estudio bíblico de Hebreos, amén. El estudio bíblico de Hebreos, en el capítulo 1, pero voy a dar una pequeña introducción, amén. Vamos a hacer una introducción de lo que vamos a hablar, del tema que vamos a hablar. Entonces, hoy nos toca hablar, mi amigo oyente, mi amado hermano, vamos a comenzar nuestro estudio en la epístola de Hebreos, ¿sí? La carta a los Hebreos tiene tal importancia que la clasifico junto a las cartas de los Romanos, ¿sí? Que no ha sido superada por ningún otro libro. En lo personal pienso que no hay ningún otro libro como Romanos, ¿sí? Nos hemos preguntado cómo presentar la introducción que se merece esta magnífica epístola. Sí, muchas veces entramos sin saber bien qué es lo que va a pasar, la leemos, a veces la hemos leído sin saber lo que nos va a decir. Pero antes de estos comentarios, ha habido excelentes obras de exposición bíblica escritas por otros maestros que me gustaría exponerlas en este tema, ¿sí?, del día de hoy. Por lo tanto, he decidido permitir que 4 de ellos presenten esta epístola a los Hebreos, ya que cada uno de ellos ha pronunciado declaraciones sobre esta obra que son sumamente importantes. En lo personal te puedo decir. Y en primer lugar voy a citar el libro del profesor Campbell Morgan titulado La última palabra de Dios al hombre. Es un excelente libro, te lo recomiendo. En este libro dice el Dr. Campbell: la carta a los Hebreos tiene un valor especial porque existe hoy un concepto muy amplio en cuanto a Cristo que es inferior al del Nuevo Testamento. Fíjate bien. Entonces, para ilustrar lo que quiero decir, continúa el Dr. Morgan y permíteme citar lo que dijo el escritor recientemente, que dijo: una de las mejores cosas que nosotros podemos decir sobre la naturaleza humana es la siguiente, ¿sí? Que siempre que se presenta una situación que pueda ser solucionada por una persona que tenga que entregar su vida por sus amigos, alguna persona heroica seguramente se presentará tarde o temprano y se ofrecerá a sí mismo como la víctima. Un Curtius para que salte al abismo, ¿sí? Un Sócrates que se beba la cícuta, un Cristo que se haga crucificar a sí mismo en el Calvario. Ahora, esta cita mencionada por el Dr. Morgan es de un escéptico y él la ha usado para ilustrar que existe un punto de vista inferior en cuanto a Cristo. Así es que concluyamos esta declaración que hemos comenzado de este erudito de la Biblia, muy reconocido, el Dr. Morgan, quien continuó diciendo: no estamos proponiendo discutir eso de manera extensa, dice. Pero si queremos decir ahora que el colocar a Cristo en esta relación es poco menos de una blasfemia, podemos hablar adecuadamente de Curtius, de un Sócrates, pero cuando hablamos de un Cristo, nuestra referencia a él no solo está en armonía con la presentación del Nuevo Testamento, sino que implícitamente es una contradicción de lo que se declara en cuanto a la singularidad de su persona. Qué hermoso, ¿verdad, hermano? Y aquí voy a concluir esta cita, que constituye un gran comienzo para la carta de Hebreos, ¿sí? Permíteme hablar de otro grande.
de otro grande, ¿sí? De el doctor William Pettigill, el cual presentó una énfasis diferente en su declaración inicial y dijo: desde Adán hasta Moisés, dijo, perdón mis amados hermanos, tuve que sentarme un poquito, pero aquí estamos entonces. Desde Adán hasta Moisés, a través de 2500 años, y desde Moisés hasta Malaquías, a través de 1100 años, fíjate bien, los profetas estuvieron hablando de parte de Dios al hombre. Esto es algo muy notorio. Pero al final de los 3600 años, la revelación de ellos sobre Dios era solo parcial, no era tanto como era antes. Entonces, después de un silencio de 400 años, cuando el cumplimiento del tiempo de los tiempos llegó, Dios, el Padre, envió a su Hijo. Y en ese Hijo, la revelación de Dios fue perfecta. ¿Sí? Hasta aquí la cita. Entonces, esta, mi amigo oyente, es otra declaración tremenda. Mira, voy a presentarte a continuación una tercera introducción a la epístola de los Hebreos. Y esta pertenece al doctor Schuller, se llama Schuller. Y dice lo siguiente: la epístola de los Hebreos, uno de los libros más importantes en el Nuevo Testamento, que ya contiene algunas de las principales doctrinas de la fe cristiana, es a la vez un libro de una lógica infinita, dice el doctor, y de una gran belleza. El leerlo es el respirar de la atmósfera del cielo mismo. El estudiarlo es participar de un alimento espiritual sólido. Y el permanecer en sus enseñanzas es ser guiado de la inmadurez a la madurez. Es el conocimiento de la verdad cristiana y de amor de Cristo mismo. Es continuar avanzando hacia la perfección. Y aquí te voy a poner otra declaración. El tema de la epístola de los Hebreos, dice, el único libro en el Nuevo Testamento en el que nuestro Señor es representado en su posición como sumo sacerdote, es la gloria suprema de Cristo, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Entonces, hasta aquí la cita de este doctor, y debemos decir una vez más, amigo oyente, que esta es una declaración verdaderamente extraordinaria. Entonces, permíteme presentarte una cuarta declaración perteneciente a Sir Robert Anderson, ¿sí? Y espero que al pasar a través de las páginas de esta epístola, vamos a poder enfatizar lo que este autor enfatiza. Entonces, espero que esta introducción, de una forma u otra, o esta suerte de introducción, de una forma u otra, pueda clarificar los pensamientos, ¿sí? De la introducción de este erudito en la Biblia, y voy a presentarte algunos puntos sobresalientes, ¿sí? Dice que la iglesia protestante en la tierra es la vid verdadera, es la mentira atrevida e impía de la apostasía, que ella es el olivo, es el error compartido por la masa de creyentes en las iglesias de la Reforma. Pero la enseñanza de las Escrituras es explícita, dice Sir Robert, que Cristo mismo es la vid y que Israel es el olivo, porque Dios no ha puesto de lado a su propio pueblo y nunca lo hará. Entonces, mi amado hermano, la epístola a los Hebreos no fue aceptada por la iglesia occidental por mucho tiempo, y eso es una realidad. Y la razón se encontraba en esta cuestión en particular. Te voy a decir que la iglesia quería usurpar la posición o el lugar del pueblo santo de Israel. Entonces, ellos
adoptaron todas las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel y las espiritualizaron, aplicándoselas a sí mismos y rechazando los propósitos de Dios para la nación de Israel. Como resultado de esto, uno encuentra que la iglesia de aquellos días realmente se convirtió en antisemita y persiguió a los judíos hasta el punto de matarlos, casi exterminarlos de la faz de la tierra. Por lo tanto, decir que Dios ha terminado con la nación de Israel es una triste equivocación. ¿Sí? Y confiamos que esta epístola pueda resultarnos de una ayuda, más que ayuda, en una muestra de comprensión de la gran verdad de que un hebreo es un hebreo, y que cuando éste se convierte en creyente continúa siendo un hebreo. Y eso es una realidad. Muchos lo han querido cambiar, pero no. Cuando cualquier persona se convierte en una hija de Dios, no cambia su nacionalidad en absoluto terrenal, pero se introduce a un nuevo cuerpo. Este es el cuerpo de creyentes llamado la iglesia. Dios, mi amado hermano, está hoy llamando un pueblo de judíos y no judíos que invoque su nombre, y esa es la realidad. Cuando esa tarea se haya consumado en su totalidad, Dios recogerá su iglesia de este mundo y continuará llevando a cabo su propósito con la nación de Israel, cumpliendo todas sus promesas hacia ellos y a través de ellos al mundo de los no judíos de ese tiempo. Creemos pues que esta epístola nos va a ayudar en la comprensión del programa y los propósitos de Dios. Debemos decir también que nos sentimos agradecidos por la contribución de las 4 grandes introducciones a esta epístola a los hebreos en ayudarnos a lanzarnos en lo que yo puedo decir como aguas profundas, ¿sí? Pero que es un hermoso estudio de la palabra de Dios, como es este libro, ¿sí? La cuestión del autor, que es un autor humano de la carta de Hebreos, siempre ha sido un asunto discutible hasta el día de hoy. Si usted está familiarizado con la literatura de las Sagradas Escrituras, usted, mi amado hermano, reconocerá que no ha habido unanimidad de pensamiento al respecto, y que no se ha llegado a ningún acuerdo en cuanto a quién es el autor de esta carta de Hebreos. Pero hay alguien, el Dr. J. Vernon McGee, autor de muchos estudios bíblicos, que él indica que cuando él era un estudiante escribió una tesis en cuanto a este tema, porque le interesaba mucho este problema en particular. Tanto le fascinaba este tema que pasó bastante tiempo considerando este asunto. Entonces escribió una tesis en la que trató de mantener la posición de que Pablo, el apóstol, fue el autor original de la carta de Hebreos. Ni ese ni otros trabajos, mi amado hermano, lograron resolver el problema, y el desacuerdo con respecto al autor de esta carta a los hebreos persistió. Ni Juan Calvino, mi amado hermano, ni Martín Lutero, ¿sí?, aceptaron que Pablo fuera el autor, así como muchos otros maestros del pasado dijeron que no era. Por otra parte, muchos aceptan al apóstol Pablo como el autor. Sin embargo, el autor humano no es el asunto más importante, porque el hecho fundamental es que esta epístola es una parte de la palabra inspirada de Dios, y ese debe ser nuestro mayor tema al leer esta carta. A pesar del hecho de que la autoría paulina no se puede afirmar de una manera dogmática, hay evidencia abundante de que Pablo fue el autor de esta carta, ¿sí? Tanto la evidencia interna como la externa apoyan a Pablo como el autor. Por decir, una de las cosas, el escritor de Hebreos, estuvo encarcelado, como podemos ver en Hebreos capítulo 10, versículo 34. Otra de las cosas es que escribió desde Italia, ¿sí?, como podemos ver en el capítulo 13, versículo 24. Y el compañero del autor fue Timoteo, como leemos en el capítulo 13, versículo 23. Si te pones a pensar, si miras bien la escritura, es un estilo paulino. Es un estilo totalmente paulino. También, en nuestra opinión, el apóstol Pedro identificó a Pablo como el escritor,
como se desprende de la lectura de 2 de Pedro capítulo 13, versículos 15 y 16. Así que creo personalmente que hay buenas y suficientes razones para que Pablo cambiara su estilo y para que no diera su nombre al principio de la epístola. Destacaré estos detalles al ir avanzando en nuestra lectura y estudio de este libro de Hebreos, ¿sí? Hay otro asunto de introducción a esta carta que deseo presentar en este momento. Fíjate bien. La fecha de la escritura de esta carta es especialmente importante en caso de esta epístola a los Hebreos. ¿Por qué? Debido a la cuestión de la autoría de esta carta. Muchos especialistas y buenos eruditos bíblicos, que yo puedo decir, este es buen erudito bíblico, han adoptado la posición de que fue escrita después del año 70 después de Cristo. ¿Sí? Algunos han mencionado la fecha de los años 85 después de Cristo o también el año 96 después de Cristo. ¿Sí? Pero sin embargo, si te pones a leer la epístola, te sientes obligado a llegar a la conclusión de que el templo de Jerusalén, fíjate bien, aún se encontraba en pie en el momento en que fue escrita. ¿Sí? Esto significa que tiene que haber sido escrita antes del año 70 después de Cristo, ya que el general romano Tito destruyó el templo en el año 70 y Pablo ya había partido a la presencia del Señor. ¿Sí? Creo personalmente que fue escrita por el apóstol Pablo antes del año 70 después de Cristo. No estoy diciendo que soy muy sabio, no estoy diciendo que yo ya me la sé, pero mi investigación me lleva a eso y la lectura habla por sí misma. El templo todavía estaba erguido cuando partió Pablo a estar con el Señor y Tito no lo había destruido. ¿Sí? Entonces, el estudioso Coleridge dijo que la carta a los romanos reveló la necesidad de la fe cristiana, pero que la carta a los hebreos reveló la superioridad de la fe cristiana. ¿Sí? Este pensamiento, presente el día de hoy a través de toda esta epístola, fue expresado en el uso del término comparativo mejor. ¿Sí? En este término mejor, que aparece unas 13 ocasiones. La epístola a los Hebreos nos dice que la ley era buena, pero que la gracia bajo Cristo era mejor, y que la gloria que vendrá va a ser aún mucho mejor. Así que la carta a los Hebreos presenta aquello que es mejor. La palabra perfecto, esta palabra perfecto o palabras relacionadas, aparecen unas 15 veces, mi amado hermano. 15 veces. Esta es una epístola que nos desafía a la perfección. También nos lleva a expresiones como procuremos, a otras expresiones como temamos y a otras como hagamos, las cuales aparecen en toda la carta de Hebreos más de 5 veces. Mira, hermano, en realidad, Hebreos es una epístola que contiene el alimento sólido de la palabra. Quiero mencionar 2 versículos que comunican o expresan la idea de un camino mejor. ¿Sí? El primero de ellos se encuentra en el capítulo 3, versículo 1 de esta epístola a los Hebreos y dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Así que nosotros, fíjese bien, debemos tenerle a Él como nuestra máxima consideración, dice Pablo. ¿Sí? El segundo pasaje se encuentra en el capítulo 12 de esta misma epístola, en el versículo 3, donde dice, leemos lo siguiente: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mira, hermano, esto es exactamente lo que vamos a hacer a medida que estudiamos la epístola a los Hebreos. ¿Sí? Vamos a considerar a Cristo en persona. Vamos a considerar a Cristo Jesús. Entonces, amigo oyente, en los próximos días, en realidad en las próximas semanas, porque va a ser algún tiempo, vamos a considerar a Dios.
al Señor Jesucristo, meditando y reflexionando acerca de Él, con atención y cuidado. Y estamos totalmente convencidos de que es la actitud más importante que cualquier creyente debe adoptar. Podemos dividir esta epístola en dos partes bien diferenciadas. En los primeros 10 capítulos de esta epístola a los Hebreos vamos a ver que Cristo es el mejor y mucho más que la economía del Antiguo Testamento. Esta es la parte doctrinal de la epístola. Mira, en ella se destaca que, inciso A, Cristo es superior a los profetas. En el primer capítulo, en los versículos del 1 al 3. Inciso B, Cristo es superior a los ángeles. Capítulo 1, versículo 4, capítulo 2, versículo 18. Inciso C, Cristo es superior a Moisés. Capítulo 3, versículos del versículo 1 y capítulo 4, versículo 2. Versículo D, Cristo es superior a Josué. ¿Sí? En el capítulo 4, versículo 3 al 13. Y inciso E, Cristo es superior al sacerdocio levítico. ¿Sí? En el capítulo 4, versículo 14. Y en el capítulo 7, versículo 28. Y como inciso F, Cristo como nuestro sumo sacerdote ejerce sus funciones en un santuario superior por medio de un pacto mejorado, basado en promesas mejores. Esto lo vamos a ver en el capítulo 8, el versículo 1, y en el capítulo 10, versículo 39. La exposición está basada en que hay, número 1, un verdadero tabernáculo. Capítulo 8, versículos del 1 al 5. Número 2, un nuevo pacto, mejor que el antiguo. Capítulo 8, versículos del 6 al 13. Un nuevo santuario, mejor que el antiguo. Capítulo 9, versículos del 1 al 10. Y número 4, un sacrificio superior. Capítulo 9, versículo 11, capítulo 10, versículo 18. Y número 5, un nuevo estímulo. Capítulo 10, versículos del 19 al 25. Luego, en los capítulos 11 hasta el 13, tenemos la segunda parte de la epístola, en la que se expone que Cristo trae mejores beneficios y obligaciones para nosotros el día de hoy. Y esta es la parte práctica de la epístola, que se ha de expresar en inciso A, la fe, capítulo 11, versículos del 1 al 40, inciso B, esperanza, capítulo 12, versículo 1 al 29, a causa de, número 1, la carrera cristiana, capítulo 12, versículos del 1 al 2, y número 2, y de los creyentes que se encuentran hoy en situación de combate y conflicto, ¿sí? Ese es el número 2. Eso lo vamos a ver en el capítulo 12, versículos del 3 al 14. Inciso C, el amor. Capítulo 13, versículo del 1 al 25. Aquí, en el amor, enfatizando el carácter práctico que nos hablará sobre, número 1, la vida secreta de los creyentes. Ese es un temazo. La vida secreta de los creyentes. Capítulo 13, versículos del 1 al 6. Número 2, la vida social de los creyentes, capítulo 13, versículos del 7 al 14, ¿sí? La vida espiritual de los creyentes, capítulo 13, versículos del 15 al 19. Y número 4, la epístola termina con una bendición, capítulo 13, versículos del 20 al 25. Si te das cuenta, el estilo y la forma de expresarse del autor lleva la marca inconfundible del apóstol Pablo, tratando el tema doctrinal en profundidad, y pasando con toda naturalidad a lo que es eminentemente práctico, ¿sí? Este es precisamente el esquema que el apóstol Pablo siguió en sus otras epístolas, ¿sí? Bueno, Dios mediante, en nuestro próximo programa entonces vamos a poner nuestro pie en el umbral del tema, en el capítulo 1, por decirlo de alguna manera. Esta epístola a los Hebreos, mi amado hermano, y vamos a comenzar a analizar lo que ella tiene que decirnos a nosotros. Así es que, al haber iniciado hoy el estudio de un nuevo libro, esperamos contar con su compañía y participación activa en este recorrido por las páginas del Nuevo Testamento.
Mientras tanto, amigo oyente, y como preparación para el nuevo estudio, le sugiero que lea el primer capítulo de la Epístola a los Hebreos para que se familiarice con su contenido y así estar más preparado para aprovechar las enseñanzas de esta importante carta del Nuevo Testamento. Si usted se pone en contacto conmigo por este canal, voy a apreciar que me exprese cómo se siente. También voy a apreciar que me exprese sus experiencias ante las bendiciones de la palabra de Dios. ¿Sí? Puede mandarme un correo, puede mandarme inbox. Esto nos acercará a su experiencia personal frente a Dios y a su palabra, ¿sí? Además de constituir o construir un importante estímulo a mi tarea diaria de difundir el mensaje de la Biblia. Amén. Así que no dudes en mandarme un mensaje, cualquier duda, mándame un inbox y aquí vamos a contestarte. Así que de esa manera voy a poder orar por ti también. Si tienes alguna necesidad, voy a poder orar por ti de forma concreta, teniendo en cuenta su problema, su necesidad o su expresión de gratitud hacia aquel Maestro Divino que cada día nos alimenta con su palabra, que es Dios. Me consuela y me proporciona las fuerzas para continuar con el camino y en esta vida cristiana. A mí y a usted también. Y le pido a Dios, el día de hoy, que nos ayude a tomar las mejores decisiones para poder seguir adelante con las luchas de la vida y las inclemencias del destino. Amén. Mi amado hermano, este es el tema del día de hoy. Ama más, perdona más, vive tu vida al máximo. Baruch Hashem Adonai, Abba Padre, y te veo el día de mañana en punto de las 7:10 de la tarde. Dios te bendiga.